Hola a todos, somos Agustina y Silvana y nos encontramos nuevamente por este medio para presentarles un nuevo podcast titulado Leonora Surrealista, los mundos más profundos. En este podcast vamos a estar hablando sobre la vida y obra de la artista Leonora Carrington, la cual es muy vasta, interesante, laberíntica y resiliente. Ella fue una pintora y escultora en el movimiento surrealista y también una gran escritora que nació en Inglaterra y se nacionalizó en México. Es una artista que se caracterizaba por un estilo único, versátil, de mucha originalidad, y esto se ve reflejado en toda su obra, tanto pictórica, escultórica, como también la literaria. Para el desarrollo del primer episodio de este podcast estaremos tratando los principales aspectos de su biografía, los cuales estaban muy relacionados con el mundo que habitaba dentro de ella, el cual quedó plasmado en sus producciones artísticas. La vida de Leonora Carrington fue muy interesante, aun cuando estuvo colmada de momentos difíciles que quizás hayan ayudado a que su relación con sus pensamientos fuera más estrecha, utilizando su lado artístico como válvula de escape ante esa realidad. Aunque ella vivió aproximadamente 60 años en México, donde logró explotar al máximo su faceta artística, su obra no refleja la cultura mexicana, sino que siempre se trató de su imaginación, de su fantasía y mundo de ensueño. La obra de ella es muy personal y profunda. Vamos a comenzar con algunos datos biográficos. Estoy de acuerdo contigo, Agustina. Leonora nació el 6 de abril de 1917 en Reino Unido y falleció con 94 años el 25 de mayo de 2011 en la Ciudad de México. Proveniente de una familia muy rica, tuvo una educación de excelencia en las mejores escuelas de Europa, pero desde temprana edad ella fue una persona libre que no acataba las reglas de su familia ni de la sociedad. En uno de sus libros, Leonora escribió: "Mis padres me habían preparado para una vida cómoda, para permanecer en Londres y vivir de la forma aceptada en sociedad. Pero si estás poseída por una pasión, como yo lo estaba por la pintura, tienes que obedecerla". A partir de esa frase de Leonora podemos ver cómo ella eligió despreciar esa vida de lujos y se lanzó a la aventura de una vida más común en la que realmente no le sobraba nada, solo por la pasión que sentía por la pintura, que incluso creo que iba más por el lado de poder expresar todo eso que ella sentía y podía ver en su imaginario. Creo que utilizó el arte como una forma de sentirse libre. En 1932 ingresa a la Escuela de Buenos Modales para Señoritas, en Florencia, Italia, donde comienza a tener sus primeros acercamientos con el arte. Un año después viaja a Francia, donde visita los museos de París, los cuales le brindan nuevas impresiones y son fuente de inspiración. En ese momento, ella aprendía a dibujar de forma realista con su tutor, el profesor Simon. En el año 1935 su familia la presenta ante la corte real, y de esta manera es iniciada en la alta sociedad, momento que dejó plasmado en su cuento de La debutante, donde crea toda una escena muy irreal y fantasiosa en la que deja ver su falta de interés en eso de la alta sociedad. Sin duda que Leonora era todo lo contrario de lo que cualquier chica de su edad hubiese querido en ese contexto, ¿no? Bueno, en 1936, con 19 años y apoyada por su madre, ingresa a la Academia de Arte dos Enfants en Londres. Durante ese año es que tiene su primer acercamiento al movimiento surrealista cuando visita una exhibición en la Galería New Arlington de Londres. Es en ese momento que ella queda cautivada por una obra en particular, llamada Dos niños amenazados por un ruiseñor, de Max Ernst, que era un pintor surrealista alemán. Al poco tiempo fue invitada por una amiga a una fiesta donde tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente. Se enamoraron y comenzaron una relación. Ernst le propone que vivan juntos en Francia y ella acepta. El padre de Leonora se opuso a esta relación, pero con eso lo único que logró fue que ella rompiera definitivamente su vínculo con él. En eso que comentás se puede ver la actitud de Leonora, siempre rebelde y en busca de su felicidad. Tengo entendido que se fueron a París, donde se reunieron con el movimiento surrealista dirigido por André Breton. Y ella conoce ahí a grandes influencias del arte como Salvador Dalí y Pablo Picasso. La pareja se instaló en un sitio más tranquilo en el sur de Francia. Allí ella aprende de Max diferentes técnicas y deja aflorar su creatividad. Su tranquilidad fue interrumpida por el comienzo de la Segunda Guerra Mundial.
En 1939, Alemania invade Francia y Max fue detenido por el ejército francés, debido a que él era alemán, y llevado a un campo de concentración. Esto provocó en Leonora una gran depresión, por lo que decidió dejar su hogar para cruzar en auto los Pirineos, rumbo a España, junto con su amiga inglesa Catherine y su novio. Qué valentía la de Leonora de embarcarse en esa aventura, dejando atrás todo lo que había sido su hogar. Y bueno, que incluso dicen que dice ella misma en uno de sus libros, que todo lo que llevó para ese viaje entraba en una valija. Bueno, estando ya en España, ella sufre algunos episodios de desequilibrio emocional y acaba siendo internada en un sanatorio en Santander. Para ella esto significó una experiencia muy destructiva y la dejó minuciosamente plasmada en su obra literaria Memorias de Abajo. En este libro ella cuenta, entre otras cosas, cómo durante su estadía en España fue agredida sexualmente por un grupo de oficiales, pero lo relata como un suceso más, no le da mayor relevancia. Bueno, también habla de otras actitudes anormales para el comportamiento que socialmente era aceptado, y en un momento ella dice: es evidente que para el ciudadano normal debía de parecer bastante extraño y extravagante una joven inglesa bien educada saltando de roca en roca, divirtiéndose de manera tan irracional. No podía por menos de despertar inmediatas sospechas sobre mi equilibrio mental. Su comportamiento no era el típico, el que estaba regido por los cánones femeninos de la época, y por eso la declararon psiquiátrica. Ese suceso marcó totalmente su vida y se vio reflejado en su obra también. Durante ese periodo, Leonora pasó por momentos realmente terribles, y aunque ella se sabía una mujer fuerte, es imposible no haberlo sufrido. En el año 1941, ella logró escapar del psiquiátrico y fue a Lisboa, que fue cuando conoció a Renato Leduc, un escritor mexicano que se casó con ella para ayudarla a escapar, y juntos, en 1943, se trasladaron a México, donde diferentes artistas la ayudaron a impulsar su obra y otros la utilizaron como inspiración. Sí, ya en México ella se divorcia de Leduc y conoce a quien sería su marido, el fotógrafo húngaro Emerico Weisz, apodado Chiqui. Con él tiene 2 hijos, Gabriel es el primero y nació en 1946, se convirtió en escritor y maestro universitario, y luego Pablo, nacido en 1947, fue médico patólogo y artista plástico. Leonora y Chiqui se mantuvieron juntos hasta sus respectivas muertes en México. Él muere el 14 de enero del 2007 y ella el 25 de mayo del 2011. Ella fue conocida por ser una artista revolucionaria, que creó sus propias reglas y rompió otras tantas reglas sociales que eran impuestas sobre las mujeres en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Sí, es necesario también agregar que ella desafió a conocidas figuras del movimiento surrealista. No se dejaba amedrentar por el estatus de ningún hombre y tenía una personalidad muy rebelde y retadora. A pesar de ser muy joven cuando comenzó a vincularse con este movimiento artístico, logró hacerse respetar. Bueno, nos encantaría poder seguir hablando de lo que fue la vida de esta mujer maravillosa, pero se nos acaba el tiempo. A modo de cierre, comentarles que este primer capítulo fue dedicado justamente a su vida porque consideramos que los hechos por los que ella tuvo que transitar y su propia personalidad fueron claves para la producción artística que ella realizó y fueron parte también de su estilo tan característico, ¿no? En los próximos episodios abordaremos su obra, analizándola desde diferentes puntos de vista. Los invitamos a seguir acompañándonos en este interesante viaje por los mundos de Leonora Carrington. Bueno, Agustina, ha sido realmente un gusto compartir este momento contigo. Me despido. Muchas gracias por compartir, por trabajar conmigo en este momento.